Gracias, Señor, porque es tu palabra a la que venimos, es tu misma voz hablando en nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele las cosas que están aquí escritas, Señor, y también que podamos salir de aquí llenos de tu Espíritu, llenos de tu palabra, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, sabes qué es lo que necesitamos escuchar esta tarde, Señor, esta mañana. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos bendigas, que te reveles a nuestras vidas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la elección de los 12. Y vamos a leerlo en el capítulo 6 de Lucas, verso 12. Dice así: En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En esta sección estamos viendo que Jesús ora y elige a 12, pero vamos a empezar parte por parte. Primero vemos que antes de tomar alguna decisión importante, Jesús se apartaba a orar. Es algo que Jesús hacía. De hecho, se apartaba de por sí siempre a orar, ¿verdad? La palabra orar en esta sección significa rogar o suplicar o pedir o adorar incluso. Es decir, Jesús está buscando con ruego la dirección de Dios el Padre para tomar sus decisiones, especialmente en esta que va a ser muy importante en todo este libro, en todo el ministerio de Jesús. Y no solamente oraba por cosas importantes, sino que lo hacía con insistencia. Vamos a llegar a Lucas 18, donde enseña a sus discípulos a orar de esta forma insistente. Pero aquí lo hace así. Oró toda la noche, pasó toda la noche orando. Y eso es algo pues que me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque de repente pensamos que Jesús, pues al ser Dios, ¿no?, hacía las cosas sin necesidad del Padre, pero Él en su calidad como encarnado, Dios hecho carne, también Él dependía del mismo Padre. Entonces, eso es algo muy interesante. Ahora, ¿qué hace después? Aquí dice que pasó la noche orando, ¿no? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Entonces, pasó toda la noche orando y se entiende que tenía muchos más discípulos que solamente 12, tenía muchos más. Hemos visto en Lucas cómo los seguían multitudes, ¿no? Un discípulo habla de alguien que es un aprendiz o es un seguidor de sus enseñanzas. Entonces había muchas personas que ya estaban siguiendo sus enseñanzas, que ya estaban aprendiendo de él como el maestro, pero solamente va a elegir de esta multitud a 12 de ellos. Y a diferencia de todos los demás, estos discípulos, estos 12, formarían parte de su círculo más íntimo. Verían todo lo que hacía, escucharían todo lo que va a decir, va a acompañarlo por donde quiera que vaya, serían testigos de todas sus obras y milagros, pero sobre todo hay algo que me encanta: van a estar con Jesús todo el tiempo. Entonces, ¿te imaginas qué se sentiría estar con el maestro en todo momento? O sea, no es porque ahorita no lo podamos hacer, porque lo podemos hacer, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, pero esencialmente me refiero que de pronto puedas estar con Él desde que se despierta y tú te despiertas y dice, vamos a desayunar, ¿no? Vámonos para allá. Y lo escuchas caminando y hablando cosas y enseñando cosas, y luego ves que va con personas y va y les ayuda y les enseña y les habla, y todo eso que Él hace y dice lo estás tú testificando. Es impresionante pensar en que uno pudiera ser parte de este pequeño círculo, ¿okay? O sea, un círculo muy privilegiado. Y esta elección tenía un propósito. Esta elección tenía el propósito de ser apóstoles. Los llamó apóstoles. La palabra apóstol significa un enviado. Eso significa apóstolos, enviado, o un mensajero, o un embajador. O sea, más adelante Jesús los va a enviar como mensajeros para predicar el evangelio, para predicar las buenas noticias de perdón y salvación, así como Jesús mismo lo está haciendo. Pero ahora ellos van a continuar haciendo esta obra. En el libro de Lucas, más adelante vamos a ver cómo los envía de dos en dos.
Pero en Hechos, a estos apóstoles, cuando Jesús ya había resucitado a los muertos, ellos continúan haciendo esta obra durante todo el libro de los Hechos. Entonces, esa es la primera sección. Y me encanta pensar, ¿qué nos enseña esto a nosotros el día de hoy? ¿No? Primeramente, toda decisión importante debe estar basada en la oración. En general, la vida debería estar basada en la oración, pero déjame enfocarme en esto. Toda decisión importante debe estar basada en la oración. Si Jesús, siendo el Hijo del Hombre, ojo, no hijo de un hombre, sino Hijo del Hombre, que es un título mesiánico, que se refiere a alguien que es divinidad, pero ha sido encarnado, a eso se refiere Hijo del Hombre, que es un título de Daniel. Bueno, si Jesús, siendo el Mesías, pues, oraba para tomar decisiones importantes, ¿cuánto más nosotros que solamente somos hombres creados? Qué interesante, ¿verdad? De repente no nos ponemos a pensar en esto. Qué confrontante es que Jesús ore. Lo ves orando y dices, ¿por qué? ¿Y cómo te confronta a ti y a mí en el hecho de que deberíamos estar haciendo lo mismo? Él lo hacía. ¿Cuánto más nosotros? Ahora, esto es importante porque, pues, sí hay muchas cosas que va a pedir en oración. Seguramente la más obvia en todo este texto es pedir dirección de Dios el Padre para elegir a esas 12 personas. Pero yo me puse a pensar así de, bueno, para empezar, le habría preguntado, ¿cuántos quieres que elija? Ajá. ¿Quiénes? ¿No? ¿Y cómo deben ser? ¿Y quiénes? O sea, ¿qué profesión deberían tener? Y aparte, va a elegir a personas y esas personas deben ser las indicadas para lo que Dios les va a encomendar. Y aparte, va a pasar con ellos todo el tiempo. Tú sabes que no es fácil pasar tiempo con una persona durante mucho tiempo, ¿sabes? Y aparte nos va a capacitar durante todos esos 3 años para la labor que les va a encomendar más adelante. O sea, hay muchas cosas por qué orar. Pero lo interesante es que Jesús, por eso se la pasa orando. Y pienso que, familia, nosotros necesitamos aprender de Jesús a orar antes de tomar una decisión importante. En general, cualquier decisión. Pero las decisiones importantes no debemos dejarlas pasar por alto. Antes de tomar cualquier decisión, ora. Y no es solamente, seguramente no es solamente una petición. Esa decisión conlleva muchos detalles. La oración es para poder pedir a Dios dirección sobre cada uno de esos detalles. En general, específicamente todo. Señor, ¿quieres que trabaje? Así, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Y por dónde? ¿No? ¿Y qué debo de buscar en un trabajo? ¿Y qué debo de...? O sea, tengo que preguntarle todo. Señor, ¿a qué escuela me meto? ¿No? ¿Y qué quieres que estudie? ¿Y por qué? ¿Y en dónde? ¿Y cuánto, Señor? O sea, ¿cómo le hago para proveer todo eso? O sea, todo eso le vas a tener que preguntar. Señor, ¿quieres que me case o no? Digo, no es que estoy yo sugiriendo cosas, ¿verdad? Pero nos encantan los matrimonios. Pero así, cualquier decisión, familia. Si Jesús consideraba importante esto, oremos antes de tomar una decisión. Porque es muy difícil que uno tome la decisión y de repente te das cuenta que, ni siquiera oré. Y tantas veces que han pasado consecuencias por no orar y preguntarle a Dios, ¿verdad? Y tomamos decisiones que nos llevan a cosechar consecuencias, ¿verdad? Y luego eso nos enseña cuánto me dijeron que orara antes de tomar esa decisión, ¿verdad? Ahora, bueno, hablando de eso, ok, si tomaste una mala decisión, ora, porque hasta en eso podemos recurrir al Señor. Pero, ¿cuál es entonces el pecado a evitar en todo esto? El pecado es la soberbia, es el pecado a evitar. ¿Por qué pretendemos que nosotros sí podemos hacer las cosas sin orar cuando Jesús mismo oraba y dependía de Dios para sus decisiones? La respuesta es por orgullo. ¿Por qué? Porque estamos pensando que sabemos más que el maestro, que nuestras formas de hacer las cosas son mejores que las del maestro, incluso que nuestras ideas son mejores que las de Dios. Por lo tanto, entonces no necesito orar, lo que yo quiero, eso está bien. Y eso es soberbia. Ahora también vamos a pensar, ¿quiénes somos nosotros para pretender que no tenemos la necesidad de orar antes de tomar decisiones, cuando el mismo Hijo del Hombre, Jesús, pasó la noche entera orando? ¿Quiénes somos? La realidad es que
hay claro una cosa. Podremos ser lo que sea, pero no somos Dios. Y no sabemos todas las cosas. Y no tenemos todo claro. Y no sabemos muchas cosas. No somos Dios. Y sabes, eso es muy inconfrontante. Porque si no somos Dios, ¿por qué pensamos como si fuéramos dioses? Que todo lo sabemos. Que todo lo podemos arreglar. Que tenemos cualquier solución. Es soberbia. Entonces esto nos debe llevar a pensar si es cierto. No soy Dios. Necesito de Dios. Ajá. Y más bien, Él es el que tiene que guiarme en cada decisión. Ahora, me encanta también pensar de esto. Jesús no vino como a decirle algo como, ay, por favor, Padre, que sea Pedro. Sí, Señor, que sea Pedro, porque ese es mi gallo, ¿no? No vino a decirle que sea Andrés, que sea Juan, que sean Jacobo, ¿no? Sí, son bien buenerges, pero que sean ellos. No vino a tratar de convencer al Padre. Él vino a tratar de depender del Padre a lo que el Padre le dijera. Entonces, en ese sentido, la oración no es una forma de manipular a Dios para que Él haga nuestra voluntad, sino un medio para que nosotros podamos someternos a su voluntad. Entonces, eso es importante. Él quiere que oremos en las decisiones, pero Él quiere que en la oración nuestro corazón sea transformado para que lo obedezcamos a Él. ¿Cuántas veces oramos al revés, no? De que más bien le decimos que sea ella, que sí, Señor, que sea esa persona, con ella me voy a casar, concédeme esa mujer, y estoy ahí duro y dale, ¿verdad? Porque pienso que la oración es una forma de convencerlo a Él, de manipularlo a Él. Pero realmente la oración no es eso. Muchas veces se piensa de la oración que es un medio para lograr lo que tú quieres. No es así. La oración solamente es un medio para alinearnos con su voluntad. Para decirle, ¿qué quieres tú, Señor? ¿Quieres esto? Ok, si quieres esto, entonces ayúdame, porque esto va a ser imposible para mí. Y la oración es eso, ¿verdad? Más bien, yo acabo de ver un reel hace un poquito que me llamó la atención, porque decía en este reel, muchas veces oramos, ay, que sea lo que Dios quiera, hágase tu voluntad. Pero realmente no hacemos su voluntad. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Porque no es fácil hacer la voluntad de Dios. ¿Te ha pasado que Dios te dice, a ver, haz esto? Y tú dices, ¿esto? No, esto sí está difícil, Dios. O deja aquello. No, es que no puedo, Señor. Sabes, es que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Por eso necesitamos orar. Para que Él nos dé la capacidad, para que Él nos cambie nuestro corazón, para que queramos hacer su voluntad. Esa es la oración, una forma a través de la cual nosotros alineamos nuestro corazón al corazón de Él. No para que se haga nuestra voluntad, sino su voluntad. Para eso es la oración. Y es maravilloso porque en la oración Dios te transforma el corazón. En verdad, Dios se transforma. Te cambia tus anhelos, tus motivaciones, tu manera de pensar y te da poder para hacerlo. Entonces me pongo a pensar, ¿qué pasa cuando yo no estoy haciendo lo que Dios quiere? Es que no estoy orando lo que necesito orar. ¿Se entiende? Necesito orar más. Es que no puedo. Entonces necesito orar más, ¿no? Es que no estoy de acuerdo con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Orar más. Yo me he dado cuenta que una de esas cosas que a mí me impactan, que cambian mi manera de pensar demasiado con respecto de Dios y en hacer su voluntad, más que Dios me dé respuestas a mí de mis dudas que tengo, es más bien que a la hora de orar, estoy con Él y me doy cuenta que Él es un Dios bueno y que me ama. Y cuando me doy cuenta cómo es Dios, que me ama de una manera descomunal, que Él es demasiado bueno, se disipa toda duda. Es más, a veces ni siquiera tengo por qué recibir respuestas, porque luego le estoy preguntando, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué quieres que haga esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué las cosas son así? Pero en la oración, más que recibir respuestas muchas veces, y no es que Dios no pueda darlas, pero a través de la oración encuentro a Dios, encuentro a Cristo, empiezo a verlo con los ojos de la fe, empiezo a darme cuenta cómo es Él, que Él está ahí conmigo, que me ama, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que Él es bueno conmigo, que Él está totalmente en control de mí. Y entonces cuando confío en quién es Dios porque lo estoy viendo en la oración, entonces hacer su voluntad ya no está tan difícil. Hacer su voluntad es algo natural, es una consecuencia. Entonces, qué increíble. Más que preguntas, necesito a Cristo. Más que preguntas necesito tener esta relación con Él, conocerlo.
palparlo, no solamente escuchar que existe por ahí a lo lejos, estar con Él. Por eso es tan maravillosa la oración. Bueno, entonces, regresando al punto. Jesús llama a su discípulo, escoge 12. Nada más escogió a 12. Y me llama la atención porque aquí hay una palabra que es muy importante en la Biblia. Dice que Jesús llamó a sus discípulos y eligió a 12. Esta palabra llamó es un principio, es un concepto que aparece mucho en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Isaías, Dios llamó a Elías, Dios llamó a Juan el Bautista, Dios llamó a Pablo. O sea, Dios ha hecho muchos llamados en la Biblia. ¿Pero qué es un llamado? Bueno, es como cuando te llaman por teléfono, ¿no? Ring. Bueno, ya no suena así, ¿no? Perdónenme. Pero así, ¿no? Ring. Y pues está sonando, pero depende de ti que contestes o no. Entonces, los llamados significa más o menos algo así. Es una invitación de Jesús. E incluso es podría decirse, como mandato incluso se puede llegar a apreciar. Porque digo, o sea, si te encarga algo Jesús, no es como que uno tenga muchas opciones, ¿no? Pero a fin de cuentas, uno puede decidir atender ese llamado, esa invitación, o no contestar y punto. Jesús no nos va a obligar a hacer lo que Él nos está invitando a hacer o llamar a hacer. Él no nos está obligando, es algo voluntario. Por eso se le llama así, llamado, ¿ok? Bueno, pero habiendo dicho esto, hay llamados de Jesús que son para todos, ¿ok? Y quisiera comenzar ahí. Hay llamados para todos y hay llamados muy específicos. Pero si podemos como aplicar algo para ti, para mí. Jesús llama a todas las personas en el mundo, sea quien sea, a creer en el Evangelio. Ese es un llamado universal para todos. Jesús está invitando a todos, está llamando a que atiendas a su invitación de ser perdonado y salvo, porque sabe que necesitas el perdón de Dios, porque sabe que necesitas reconciliarte con Dios y te está llamando. Y Él quiere que creas que Él murió por tus pecados para que tú no cargues esa culpa, para que tú no cargues las consecuencias que son la muerte eterna, el juicio de Dios, el lago de fuego, el infierno, el castigo de Dios. Él quiere perdonarte y te está llamando. Es el primer llamado para todos. Él quiere perdonarnos y salvarnos. ¿Y qué tengo que hacer? Pues contestarle. Y contestarle significa creer en Él. Creer que Jesús es Dios hecho carne, creer que Jesús verdaderamente ya ha pagado todo lo que yo he hecho y que toda esta culpa y esta carga Él la perdona porque Él murió en la cruz por ti. Si Él murió en la cruz por ti, no tienes que morir. Él quiere perdonarte y limpiarte, pero necesitas creer en Él de todo corazón y necesitas arrepentirte de tu pecado. Ese es el primer llamado para toda la humanidad. Sea del país que sea, del idioma que sea, de la cultura que sea, del contexto social que sea. No importa, es para todos, hombres, mujeres, de cualquier religión. Dios está llamando a todos al arrepentimiento y a creer en Él. ¿Okay? Es el primer llamado. Pero hay otro llamado, que está enfocado ya a los que ya creen. Jesús llama a todo creyente en Cristo a ser discípulo. Eso lo hemos estado viendo también en semanas anteriores. No solamente que creas, Él quiere que seas discípulo. Y esto ya habla dentro de una vida de una persona que ya ha sido perdonada y salva. Pero Él quiere que seas discípulo, que significa un aprendiz o seguidor de sus enseñanzas. Y eso es para todos. No hay como que digas, yo ya creí, pero yo llamado a ser discípulo, eso yo no lo tengo. No, Jesús te está llamando a ser discípulo. Es un llamado. Pero también llama a todos sus discípulos, aquellos que han decidido seguir a Jesús, a ser embajadores de Cristo y predicar el Evangelio, anunciar a Cristo a otras personas. En 2 de Corintios capítulo número 5, en 2 de Corintios 5, en el verso número 18, dice así. Y todo esto proviene de Dios, hablando de la vida nueva, de la salvación.
Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje está muy interesante porque resume eso. Es un llamado a todo discípulo para ser embajador, que significa un representante de Jesús en la tierra. No solamente para mostrarles cómo es Jesús con nuestras vidas, también para hablarles de Jesús a las personas. Para que ellos reciban el perdón de pecados, para que ellos reciban la salvación gratuita que Jesús ofrece. Entonces es un llamado para todos. Es también lo que conocemos como la Gran Comisión. En Mateo 28, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es la Gran Comisión. Pero ojo, no a todos los discípulos los llama a tener un ministerio en la iglesia. ¿Ok? Entonces, llama a todos a creer en Él. Llama a todo creyente a ser discípulo. Llama a todo discípulo a ser embajador y a predicar el evangelio. Pero no llama a todos a tener una función ministerial dentro de la iglesia. ¿Ok? Y es lo que estamos viendo aquí. No a todos los llamó a ser parte de los 12. Nada más eran 12. ¿Ah? Pero igual, el día de hoy no llama a todos a ser parte de una función ministerial o pastores. ¿Por qué? Pues en 1 Corintios, capítulo número 12, dice que es porque somos un cuerpo. Algunos los usa de una forma y a otros de otra. Algunos los coloca dentro del ministerio de la iglesia y a otros fuera del ministerio de la iglesia, y está bien. Mira, voy a leerte este pasaje que es 1 Corintios 12, en el verso número 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Voy a saltarme al verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, lo que hablan todos estos pasajes es que no todos somos parte de un servicio, a participar dentro del servicio dentro de la iglesia, pero no por eso no somos parte del cuerpo de Cristo, pero unos están aquí adentro porque Jesús mismo los colocó allí. Algunos son pastores porque Jesús mismo los constituyó para ser pastores. En Efesios 4:11 vemos, en realidad Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, todo esto, ¿te acuerdas? Y también en Timoteo 3 dice que algunos son diáconos dentro de la iglesia. Entonces, algunos son servidores dentro de la iglesia y pastores dentro de la iglesia, pero no todos. Sino, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Ah? O sea, uno no se imaginaría un cuerpo, ya sabes, ojos de mano, boca de mano, ¿no? Cabellos de mano. Y aunque uno sí se peina así, pero, y así, ¿no? Todo, o sea, no sería un cuerpo. Sería solamente una mano, o sea, muchas manos. Para que sea un cuerpo tiene que haber diferentes funciones y diferentes órganos diferentes. Y así son aquí la iglesia. Por eso no todos están adentro. Pero no significa que Jesús no te ame. Jesús no significa que Jesús no tenga un propósito y no te vaya a usar. Es algo que tiene Dios destinado. Pero bueno, entonces aquí el punto es que a no todos los discípulos los llama a la labor pastoral o al ministerio dentro de una iglesia, pero definitivamente que tiene un propósito. A que prediques el evangelio, a que muestres a Jesús con tu vida en donde te ha puesto. Ahora, eso está bien padre, ¿no? Solamente quiero decirte y animarte. Si tú a lo mejor estás escuchando esto y dices, a mí me gustaría servir en la iglesia, pues es un llamado. O sea, no depende de que uno quiera, no depende de que uno proponga, sino que es un llamado. Y no es mío, no es de los pastores, no es de los discipuladores, es un llamado de Cristo. Que sí, por supuesto, también va reconocido por aquellos que están presidiendo o pastoreando una iglesia, pero realmente Jesús es el que llama a las personas. Entonces, algo que Él hace
y lo va a confirmar con tu iglesia, pero no es algo que nosotros queramos. Si por mí fuera, te diría, a todos les diría, pues vamos a enseñar, ¿no? Vamos a servir y vamos a hacer esto. Pero es un llamado. Lo que nosotros podemos hacer es preguntarle a Jesús, ¿me estás llamando? ¿Te puedo servir? ¿Quieres que yo forme parte de esto? ¿Puedo orar? ¿No? Y déjaselo en manos del Señor. Si Él quiere llamarte, lo va a hacer. ¿Okay? Pero si tiene otro plan, también te va a enviar a ese otro plan. ¿Okay? Pero tú descansa, ora y pregúntale al Señor. Bueno, bien familia. Entonces estamos hablando de decisiones, ¿no? Toda decisión importante debe estar basada en la oración. Y Jesús nos hace llamados. ¿Okay? Una pregunta más. ¿Sabes a qué te llamó Jesús? Cuando he dado el discipulado a navegantes, siempre llega a la sesión número 3, ¿no? El libro 3. Y en el libro 3 como que te confronta porque te lleva a pensar esto. ¿Sé lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿O no sé lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿A servir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? Y si es dentro, ¿cómo? Y si es fuera, ¿cómo? ¿En dónde? Familia, te invito para que le preguntes al Señor en dónde quiere que tú funciones como parte del cuerpo de la iglesia. Y en verdad, si tú le preguntas, Él te va a guiar. Pero no lo hagas tú solo, porque sería caer en este pecado que dice, sino más bien debe uno depender lo que Él quiera. Lo que Él decida para tu vida, eso es lo que va a glorificarle. ¿Eh? Bien. Entonces, dicho esto, continuamos en Lucas, en el verso número 14, porque ahora, después de que ora y que llama a los apóstoles, ¿no? Que les da una misión y todo esto, ahora vamos a conocer quiénes son estos 12, ¿no? Entonces vamos a presentarlos. Dice así: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Vamos a rapidísimo mencionar algunos aspectos de algunos de ellos. Simón Pedro, ¿no? O sea, todos conocemos por la historia de los evangelios quién era Simón Pedro. Él era un pescador y era bastante robusto como para cargar la red él solo llena de peces. Y también era bien autosuficiente, ¿no? Él decía, yo no te negaré, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer, ¿no? Él creía que lo podía solo, ¿no? Y también era bien rudo, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿no? Bueno, era Pedro, pues aparte, pues cuando abría la boca Pedro, ¿no? Entonces, así era Pedro. Pero algo que me llama la atención es que así lo escogió Jesús. ¡Qué locura! ¿No? Ahora, mira quién más. Andrés es su hermano, un pescador. No sabemos mucho de él, pero sabemos que es pescador y que él le compartió a Simón. También Jacobo y Juan. Ellos tenían un genio, pero genio. Le decía los hijos del trueno. Jesús les decía así, imagínate, ¿no? Para aquellos que dicen que Jesús era todo serio, no, hombre. Tenía sentido del humor Jesús. A ver, hijos del trueno, vénganse a la mesa. ¿Quién sabe por qué les habrá dicho así, verdad? Ya sabes, ¿no? Son de aquellos que nada más les dices una cosa, ¿no? Una explosión. Así, los hijos del trueno. Entonces eran los Boanerges, los hijos del trueno. Aparte querían ser los mayores de entre los discípulos. Señor, queremos que uno esté sentado a tu derecha y otro a tu izquierda en el reino de Dios, ¿no? Totalmente enfocados en sí mismos. No les importaba la vida de nadie más, nada más querían ser los primeros. Ah, mira, con todas sus cosas que tenían, Jesús los quiso elegir a ellos, a estos hijos del trueno. Yo puedo decir, amén. Bueno, dice aquí, Felipe y Bartolomé. Ellos no son hermanos, pero los menciona juntos casi siempre. Algunos piensan que es porque este Bartolomé es realmente Natanael al que le predicó Felipe. Pero Felipe era de Betsaida, ¿no? Sabe de él solamente que Jesús lo cuestionó acerca de... había pasado un buen tiempo con Felipe, pero Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿cómo, Felipe? ¿Hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido? O sea, probablemente era una persona muy distraída, ¿no? Toda así dispersa, ¿no? Probablemente, ¿no? Y también Bartolomé, que es Natanael. Bartolomé, o sea, si es Natanael, ¿no? Muy interesante porque cuando llega Jesús con él, Jesús le dice,
Aquí hay un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿eh? ¿Qué le está diciendo? Es que Natanael estaba pensando eso de sí mismo, ¿no? Yo soy un verdadero israelita, en mí no hay engaño, ¿no? Y entonces, a pesar de que era así, que pensaba que todo lo hacía bien, pero realmente no, Jesús lo conoce. Pero me refiero a que, aunque creía que estaba bien y no lo estaba, aún así Jesús lo llamó. Ahora también, Mateo, lo hemos visto. ¿Quién era Mateo, verdad? Era un publicano, cobrador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano, pero era judío. Entonces era un traidor del pueblo, la escoria. ¿Te acuerdas? Él cobraba los impuestos. Y adivina con quién estaba ahora sentado. Estaba sentado con aquellos a quienes les cobraba los impuestos. Estaba sentado ahí con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. ¿Te imaginas la escena? De repente están los 4 pescadores, no, que jajaja, ¿no? Y de repente va llegando Mateo, se sienta Mateo y todos. ¿Ese es traidor? ¿Es esta escoria aquí sentada con nosotros? Sí, eres Mateo, la escoria del pueblo judío. ¡Qué locura! Nadie lo hubiera escogido, ¿no? Y Jesús lo escogió. Era una persona antinacionalista, trabajaba para el Imperio Romano. ¿Qué va a ser nacionalista? ¿No? Y no solamente estaba sentado junto con Simón, Andrés, Jacobo y Juan, con Simón el celote, carnal. ¿Sabes quién es el celote? Dice por ahí que el celote se refiere a un grupo político súper ultra nacionalista de derecha, y que veía a algún romano y se le aventaba a golpes. O sea, eran violentos contra los romanos. Oye, imagínate, de repente está ahí los 4 pescadores, está Mateo y de repente llega Simón el celote. No, pues todos así de, ya se armó la bronca. Imagínate, llama a todos ellos tan diferentes y tan contrarios y todo, ¿no? Ahí está este hombre nacionalista, Simón el celote. También está Tomás, un incrédulo. Señor, yo no voy a creer en Jesús, en que Jesús resucitó hasta que yo no meta mi mano en su mano y mi mano en su costado, y yo no voy a creerle a nadie, ¿no? Y de repente se le aparece Jesús y le dice, a ver, Tomás, pon tu mano en mi mano, mete tu mano en mi costado y deja de ser un incrédulo y conviértete en un creyente. Era un hombre así, como nosotros que, a ver, hasta no ver, no creer, ¿no? Y así era Tomás. Y también Jacobo, hijo de Alfeo, que también no se sabe mucho de este hombre. También se traduce el nombre Jacobo como Santiago, pero no es el que escribió la epístola de Santiago. Este es otro Santiago. Y también está este hombre, Judas, hijo de Jacobo, que ahí lo traduce como hermano de Jacobo, pero realmente la traducción correcta es hijo de Jacobo. Y este hombre es conocido también como Tadeo en la tradición, ¿ok? Pero es este. Y también está uno más llamado Judas Iscariote. Iscariote significa probablemente habitante de Keriot. Entonces, es este Judas el que lo había de traicionar. Ahora, un dato interesante con Judas, y es un dato incómodo. ¿Por qué Judas? ¿Por qué Dios escogió a Judas si sabía que lo iba a traicionar? Hasta mi pequeño Mateo, mi hijo, me preguntó eso. ¿Por qué Judas? ¿No? La verdad es que no lo sé. Quizá a lo mejor era una oportunidad para que se arrepintiera. Tenerlo ahí con él 3 años para que en verdad creyera en él y se arrepintiera y no hiciera lo que iba a hacer. Probablemente era eso. Pero no lo sabemos. Al menos sabemos que tuvo oportunidades para arrepentirse. Pero ¿qué concluimos de todo esto? Número 1, que Jesús eligió a personas comunes para usarlas. Jesús eligió personas comunes para usarlas. Y en ese sentido, Jesús elige personas comunes para usarnos. De repente no nos elige por ser especiales o por tener algún distintivo o algo superior a otros. Jesús usa personas comunes como tú y como yo. ¿Ok? Ahora, otra cosa, no los escogió ni usó por ser buenos ni eficaces, sino a pesar de ello. Entonces, a veces nos descalificamos porque sentimos que somos unos, perdón la palabra, pero así luego nos sentimos bien inútiles, ineficaces, que no podemos hacer nada. Es más, todo lo que hacemos lo echamos a perder, ¿no? Y como no sabemos hacer bien las cosas y como somos tan inútiles y tan ineficaces, entonces no es posible que Jesús me quiera escoger a mí. Pensamos eso. Pero quiero resaltar esto.
Nuestras incapacidades no son un obstáculo para que Dios nos use, porque no depende de tu fuerza, de tu capacidad, de lo bueno, de lo eficaz que eres, sino del poder de Dios. Eso me encanta. Entonces, Dios nos usa a pesar de nuestras debilidades. Como sea que seas, Dios, si te llama, te va a usar. Seas como seas, no importa. ¿Ok? Ahora, esto lo dice Pablo en 2 Corintios 12:9. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me encanta. Aunque seamos débiles, incapaces y todo, Él con su poder va a obrar a través de nosotros para usarnos. Qué increíble. Jesús no nos descalifica. Si Él nos llama, Él nos va a usar. Ahora, otra cosa. Si Él no nos descalifica, nosotros tampoco deberíamos descalificar a otras personas por sus debilidades. Que es algo que muy común hacemos, ¿verdad? Como vemos que no es capaz para hacer algo, no, tú no. Pero no se trata de eso. Más bien se trata de si Jesús le llama o no le llama. Más bien depende de eso. Porque al que Jesús llama, Dios capacita. Si te va a llamar para algo, te va a capacitar para hacer. Sea lo que sea que te ponga a hacer. Si te llamó a ser padre, te va a capacitar para ser un buen padre. Si te llamó a ser esposo o esposa, te va a capacitar para ser un buen esposo o una buena esposa. Si te llamó a trabajar, te va a capacitar para lidiar con todos los asuntos del trabajo y poder entregar un trabajo de una manera honrosa a Dios, etcétera. Si te llamó al ministerio, te va a capacitar para hacerlo. Si te llamó a predicar el evangelio, te va a capacitar para predicar el evangelio. Se trata de su poder. Así que descansa en eso. No sé ¿cuántos de nosotros nos sentimos tan inútiles, tan agobiados porque es que no puedo, es que no hago nada bien? Pero lo que nos debe asombrar es más bien decir, wow, aunque no soy nada bueno y todo lo hago mal, Dios está haciendo algo. Y nos maravillamos de la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Enfócate en eso, en lo que Dios va a hacer, no en lo que tú no puedes hacer. Ahora, regresando aquí al texto, un poquito, 2 aplicaciones más. Dios eligió a personas diferentes, de diferente procedencia, diferentes de oficios, de clases sociales, de contextos sociales, etcétera, de familias diferentes. Eso nos enseña algo. Debemos ser pacientes para aceptar las diferencias entre nosotros. ¿Se entiende? Debemos ser pacientes para aceptar las diferencias entre nosotros. A veces tendemos a descalificar a aquellos que no piensan como nosotros o que no hacen las cosas como a nosotros nos gustaría. Pero debemos aprender a aceptar esas diferencias y reconocer que Dios les ha elegido y quiere usarlos. ¿Sabías que Dios quiere usar a cada una de las personas que estamos aquí? Es increíble. Aun cuando todavía no conozcas a Jesús, quiere escogerte, quiere salvarte y quiere usarte. Y eso es algo increíble. Ahora, nosotros debemos entonces aprender a valorar esas diferencias. Somos diferentes los unos de los otros, pero debemos aprender a valorar esas diferencias porque Dios usa esas diferencias para nuestro bien. O sea, ponte a pensar nada más en tu esposa o en tu esposo. A lo mejor vas a decir, ay, pensamos tan diferente, ¿verdad? ¿No? De repente decimos, ¿será que será mi ayuda idónea? ¿Y será que será él el hombre indicado y demás? Pero chécate esto. ¿No te has puesto a pensar que quizás sus diferencias contigo son realmente la bendición para ti? ¡Qué increíble! Por eso debemos aprender a valorar esas diferencias. Igual en la iglesia. Aunque pensemos diferente a otras personas, hemos sido beneficiados por esas diferencias a nosotros mismos. Por ejemplo, yo cuando de repente me topo con algún comentario de alguien que está enseñando algo que digo, yo no soy tan de acuerdo. Ok, pero esa diferencia me hace a mí meditar en la palabra. Me hace a mí, batallar y pelear en mi corazón y orar y estar ahí hasta que de repente me doy cuenta que eso que dijo me sirvió tanto. Y muchas veces cambia mi manera de pensar y digo, wow, tenía razón. Hasta sus defectos. Hace rato platicaba. Imagínate que alguien es así, bien así, Boanerges, ¿no? Y llega así a predicar así, bien duro, así, ¿no? Y de repente está predicando bien duro, pero a lo mejor sales así como bien confrontado, ¿no? Y puedes llegar a pensar, ay, aquí, estos no tienen amor,
¿no? Pero pese a lo que sea, Dios usa personas así. Y muchas veces, si no fuera porque nos lo dijo esa persona tan claro, no hubiera pasado nada en mi vida. O sea, quiero decir, hasta los defectos probablemente que pudiéramos tener o que pudieran tener otros dentro de la iglesia, Dios los usa. Y debemos aprender a valorar esas diferencias. ¿Ok? Ahora, hablando de semilla de mostaza, de nuestra iglesia, los pastores de semillas son muy distintos entre ellos y probablemente sean muy distintos a ti, que tú dices, ay, yo no quiero escuchar a él, yo tengo mi favorito, ¿no? Ya estás, ¿no? Y piensas como en tus favoritos, ¿no? O a lo mejor de otras iglesias, ¿no? Y dices, esos son mis favoritos. Pero piensa en esto. Aunque sean muy distintos, aunque piensen muy distinto, ¿quién no ha salido bendecido con la claridad de Ibercruz? Si conoces a Ibercruz, búscalo, ¿no? Pero ¿quién no ha salido bendecido por eso? ¿Quién no ha salido bendecido por la exposición de la palabra de Fermín, Cuarto, nuestro pastor? ¿O quién no ha salido bendecido con la calidez y el amor de Alex? ¿No? O sea, es más dulce que la miel de Winnie Pooh. Así. También, ¿quién no ha salido bendecido por la firmeza de JJ? ¿Ah? ¿O quién no ha salido bendecido por los trazos detallados y delineados de Lenin Gutiérrez? ¿O con la profundidad y con el carisma de Raulito Garduño? La chispa, ¿no? Todos, ¿verdad? Que hemos salido. Y tú dices, pero si son tan diferentes, si pensamos tan diferentes, pues sí, pero eso ¿cómo nos ha bendecido? Entonces creo que esto, más que pensar, son diferentes, háganse a un lado. Creo que más bien debo de pensar, son diferentes para mi bendición. ¿Se entiende? Entonces creo que esa es la manera correcta de pensar. Ahora, no solamente debemos de aprender a valorar las diferencias, sino que Dios usa las diferencias para pulir nuestro carácter. Las diferencias pueden resultar incómodas, el trato con personas difícil, pero hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo, dice Proverbios 27:17. ¿Verdad? Entonces, hasta las cosas difíciles, incómodas y que nada más no me pasan, ¿cómo me sirven a mí? Bueno, ahorita no traigo mi reloj, qué lástima. Pero tengo un reloj que luego cargo mucho porque me lo regaló un amigo con el que me peleé. De la iglesia. Sí. Y nos peleamos así, no así demasiado hacia golpes, ¿no? Gracias a Dios. Pero sí nos dijimos unas como, ya sabes, ¿no? Unos bibliazos. Y después ya llegamos, perdóname, madre. Y Dios nos regaló una hermosa amistad. Incluso esas cosas difíciles Dios las usó para nuestro bien. Y es de las personas que más quiero. Porque esa rivalidad, diferencia, Dios la usó para nuestro bien. Y siempre digo, este es el reloj que me regaló este brother, ¿no? Pero es eso, o sea, pienso, en vez de descalificar a otros, mejor, ¿por qué no te dejas tratar? A través de ese trato interpersonal con los demás, aunque sea difícil e incómodo, porque eso va a resultar para tu bien. Dios va a pulir tu carácter, como el carácter de Jesús. Entonces, no solamente te decía, aprendamos a valorar las diferencias, sino a aceptar el trato de Dios a través de estas diferencias. ¿Ok? Y una cosa más. Ahora, pensando en Judas, ¿por qué a él? La pregunta no es por qué a él, sino la pregunta es ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué a mí? Por gracia. Por la misma razón por la que eligió a Judas Iscariote, por pura gracia. Dice Efesios 1:5, es por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque él quiso. Es como cuando dice, ¿por qué? Porque quise. ¿Por qué me lo dices? Porque quise. ¿Pero por qué? Porque quise. Nada más, porque te quise escoger y punto. ¿No te da suficiente gratitud eso? Qué increíble, ¿no? Jesús te ha escogido. Y si no has recibido su llamado, el día de hoy responde a ese llamado. Última cosa de este pasaje, en el verso 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces aquí hay una cosa interesante, porque es un preámbulo al famosísimo sermón
del monte, que aquí es en una llanura, entonces algunos le llaman el sermón de la llanura, pero prácticamente es lo mismo. Algunos piensan que es porque Jesús repetía este mismo sermón en varias partes, algunos piensan que más bien es una síntesis del sermón del monte, etc. Pero el punto está en que algo que me llama la atención, que lo vamos a ver acá, el sermón, pero algo que me llama la atención es que lo primero que hace con aquellos 12 es empezar a capacitarlos de una manera inmediata. O sea, imagínate, estás tú sentado ahí en medio de la multitud y de repente va Jesús, ¿no? Caminando, te ve, pone su mano en tu cabeza y te dice, tú. Y de repente va para allá, buscando, tú, ven para acá. Y así, tú también, tú para acá, tú para acá. Los escoge y les dice, ven, vamos a descender. Me encanta ese principio porque cuando Dios nos elige, es siempre un llamado para descender, en el sentido aplicativo. Porque siempre Él nos llevó siempre a la cruz. Siempre nos llevó a la humildad, a la humillación. Y seguir a Jesús y atender su llamado siempre se trata de eso. Para poder seguirlo tengo que humillarme delante de Él. Pero también los llama a ver la gran necesidad tan enorme que había. O sea, los lleva con una multitud llena de enfermos, endemoniados y un montón, y atiende a todos. Ah, ándale, papá, de Dios se trata el ministerio, ¿eh? De Dios se trata que Dios me tenga tan cerca, ¿eh? A poder atender a los demás como Jesús lo hacía. Y Jesús está capacitando a través de su ejemplo a sus apóstoles, ¿no? Y no solamente la gran necesidad, también les enseña algo. Como es tan grande, tan tremendamente grande, no podemos hacerla en nuestras fuerzas. Él les dice, necesitan de mi poder. Dice que poder salía de Él. Entonces también, esto creo que nos enseña estas 5 cosas a nosotros. Jesús nos enseña a orar, la importancia de orar. Jesús nos enseña a descender con Él. Jesús nos enseña la gran necesidad de las personas. Jesús nos enseña que el servicio consiste en un arduo trabajo, pero también Jesús nos enseña que necesitamos del poder de Dios para servir. Entonces, Dios capacita al que envía. Jesús capacita a aquel que envía. Pero si puedo decirte esto, necesitamos aprender del Maestro a ver esa necesidad en otros. Necesitamos del poder de Dios para suplir esa necesidad en el Espíritu de Dios. ¿Oramos? Señor, muchísimas gracias por tu palabra una vez más. Cada domingo nos bendices con ella, Señor, nos enseñas. Te revelas a nuestras vidas. Por lo que hemos estado viendo, Señor, te rogamos, Dios, que nos muevas a orar. Te rogamos que nos muevas a orar en nuestras casas, Señor. Te rogamos que nos muevas a orar, Señor, como iglesia. Te rogamos que nos muevas a orar y depender de ti, Señor. Cambia nuestros corazones para que se alineen a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a dejar que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Capacítanos, Señor. Y también, Señor, gracias por habernos escogido, habernos tenido en tu corazón, a pesar de lo que somos, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a atender al llamado que nos estés haciendo de manera general, pero también muy personal a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a responderte, a atender ese llamado y a seguir tus pasos, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor, y ayúdanos a poder ver lo que tú ves, esa necesidad en los demás. Esa tremenda necesidad, esa gran necesidad en el mundo en el que vivimos, Señor. Y llénanos de tu Espíritu para poder servirte en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.